Hola, buenas personas, buena gente, gente encantadora, maravillosa y extraordinaria, que nos veis a través de las redes sociales, por sus distintas aplicaciones, Facebook, Messenger, YouTube, Telegram, WhatsApp, etcétera. También un saludo muy afectuoso y muy cordial y muy cariñoso a todos los televidentes de Teleécija que veis a través de la televisión estos vídeos. Y como no, al amigo Juan Palomo y a todos sus oyentes de Radio Zafa, esa radio cultural que tanta audiencia tiene en nuestra ciudad. Y saludar también a todos los écijanos en general, a los que estáis en Écija y a los que estáis por toda España y por el resto del mundo repartido. Pues hoy nos hemos venido al Polideportivo Municipal del Valle. Están viendo ustedes aquí el fondo, un cielo azul estupendo. Estamos en julio, que no es normal que hagamos vídeos, pero bueno, este lo merece la ocasión y había que hacerlo. Son las 9 de la mañana, una temperatura estupenda, aunque estamos en julio, aunque estamos en julio hace una temperatura estupenda, unos 20 grados, una pequeña brisa, suave brisa. Vamos, que nos hace falta la orilla del mar. Bueno, como están viendo ustedes desde hace un rato, a todos los que los conocéis, porque como es tan conocido el hombre, es tan popular, es tan famoso, el amigo Antonio Pedraza. Don Antonio, muchísimas gracias por haber accedido a sentarte una vez más con todos nosotros y las gracias también en nombre de todas las personas que nos ven. Buenos días, Rafael, es un placer para mí estar contigo y estar en tu programa, en tus vídeos, que son ya famosos en el mundo entero. En el mundo entero. y es un placer estar contigo y explicar a todos los que te siguen, que son muchísimos los que te siguen, explicar, seguramente me has llamado para hablar un poco del fútbol de Écija. Exactamente, muy bien. Bueno, pues para que todos lo conocéis, cuando empezamos hace 4 temporadas, hay que ver, el 1 de diciembre del 2017, bueno, empezamos en septiembre de 2017, ahora ya empezaremos la 5ª temporada en septiembre. Hay que ver cómo pasa el tiempo, Antonio. Es verdad, el 1 de diciembre, que lo estuve viendo anoche en casa, el 1 de diciembre hablando de la Escuela Municipal de Fútbol, como todo el mundo sabe, y los que no, pues ahora se lo vamos a decir, es el director desde el año 87, creo que correcto. En el año 87 creo que se fundó, sí. Empezó en el Blas Infante con 10, 12 o 15 chavales, pero en fin, eso ahora él lo dirá. Bueno, pues hasta hoy, director, y algo tendrá el agua cuando la bendicen, porque miren ustedes, una persona que lleve ya, pues, camino de los 40 años... 35. Bueno, de director de una escuela deportiva, por algo será, y pasan unos responsables políticos, bueno, cambios políticos ha habido en estos 40 años, pues un montón, ¿no? Y lo seguirá habiendo con el paso del tiempo, porque la democracia la enriquece la alternancia. O bueno, soy la vena política, Antonio. En fin, bueno, Antonio, pues efectivamente es que hay un hecho histórico que en principio hemos tenido la suerte de estar viviendo, porque están haciendo, está germinando, se están poniendo las semillas de ese proyecto que él, ahora nos lo va a explicar, lleva en mente años con ese proyecto, ¿no? Pero parece ser que por fin ha encontrado la tierra adecuada y los elementos necesarios para que esa semilla, ese proyecto, esos cimientos empiecen a formarse, ¿no? A realizarse. Y de todo eso vamos a hablar, Pero primero, para todas las personas que son más jóvenes y que no conocen la historia del fútbol en profundidad, porque aunque les gusta el fútbol, practican el fútbol, vienen a la escuela, vienen a ver a sus amiguitos jugar en los distintos categorías, infantiles, juveniles, juveniles, senior y tal, vienen aquí al polideportivo o van al municipal de San Pablo. Claro, la historia del fútbol de Écija es muy rica
y además de ser muy rica, pues has tenido, como todo en la vida, sus luces y sus sombras. Eso entiendo que pasará en otras muchas ciudades de España, no va a pasar aquí nada más. Y entonces, Antonio, nos gustaría, si eres tan amable, tú que eres un hombre que conoce muy en profundidad el fútbol de nuestra ciudad, incluso antes de tu empezar, porque hay que decir que, yo no sé si fuiste, Antonio, el primer futbolista que salió de Écija, no sé si en los años 60 o 70, a un equipo de primera división, ¿fuiste tú o hubo anteriormente alguien? ¿Lo recuerdas? Bueno, recuerdo cuando el Sevilla me firmó en el año 66, ¿60? 1966. No me he equivocado mucho. Vale. Me firmó, era yo juvenil, y la verdad es que cuando yo llegué a Sevilla sí había un jugador de Écija en el Sevilla que jugó en primera división muchas temporadas, 3 o 4 temporadas, que era Blanquito. Ajá. Él se había criado en Sevilla, de pequeño se había ido a Sevilla su padre a trabajar, él vivía en la calle Horno, los padres, y se fueron a Sevilla a trabajar, y cuando yo llegué allí y me informé de los jugadores, había un jugador que estaba en el Alcalá, que era filial del Sevilla, y llegó, estando yo ya en el Sevilla Atlético, él ya jugaba con Max Merkel, el entrenador austriaco-alemán que tenía el Sevilla en aquella época, pues ya jugaba en el primer equipo del Sevilla, pues, un jugador de nuestra ciudad. No lo sabía yo y muchas personas a lo mejor no lo sabían, pero él no fue de Écija directamente como tú, él no, es que nació aquí. Es que nació y de pequeño el padre se fue a Sevilla a trabajar. Ajá. Pero él nació en Écija. Entonces digamos que efectivamente Écijano estaba antes que tú, pero que fuera directamente desde la ciudad de Écija, de nuestra patrimonial, trimilenaria, histórica ciudad, creo que tú fuiste el primero, ¿no? El que abriste la brecha. Después siguieron otros Parvetti, Melena, ¿no? Bueno, Melena jugó en el Betis y después nosotros, a lo largo de estos 35 años que llevamos en la escuela, nosotros tenemos un contacto casi diario con el Real Betis Balompié, con el Sevilla, donde nos solicitan los entrenamientos de los chavales de la escuela, que ellos ven en los partidos que nosotros jugamos en competición federal, ven los niños que van más destacando y nos solicitan para que vayan allá a entrenar y ellos y viéndolo. Estupendo. Jugadores que actualmente tengo entendido, vamos, yo es que el fútbol, Antonio, me va a perdonar y ustedes me vayan a perdonar, aunque en mi época de niño y de joven y más, en fin, estuve bastante ligado y estuve muy introducido y me gustaba mucho el fútbol y demás, pero en los últimos 20, 25 años perdí un poco el contacto directo. Entonces, yo sé que en estos últimos 20 o 25 años hemos hablado de cuando tú has ido a Sevilla, del Blanquito de Melena, pero hay jugadores así recientes que tú recuerdas ahora mismo, claro, tú lo recuerdas, pero yo no, que estén activos, hayan estado en primera división en los últimos años. En activo ahora mismo, el abanderado, digamos, de Écija es Rubén Pérez. Rubén Pérez juega en el Getafe. Ahora mismo está en el Leganés, pero se ha tirado. ¿Y jugaba en el Coruña? No, es que jugar en el Coruña. O sea que... Rubén Pérez es un jugador que teníamos nosotros en la escuela. Ah, ¿de la escuela? Sí, nosotros desde pequeñito, desde los 5 años lo tuvimos nosotros en la escuela. Cuando ya terminó, porque en la escuela tenemos jugadores, alumnos a partir de alevines para abajo, que son alevines de 10 y 11 años, después tenemos benjamines, prebenjamines y una categoría nueva que se creó hace ya 4 o 5 años que se llama bebé, que son niños de 4 y 5 años. Entonces Rubén Pérez con 5 años ya estaba en la escuela. Y cuando pasó ya su etapa en la escuela, pasó de infantil al Écija, creo que estuvo 2 años en el Écija, y a continuación en cadete se fue al Atlético de Madrid. Lo fichó el Atlético de Madrid y se fue. Estuvo varios años en el Atlético de Madrid, ya en categoría senior, en el segundo equipo del Atlético de Madrid, era el capitán del equipo del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid lo cedió al Deportivo de La Coruña, como tú decías, efectivamente. Creo que me está poniendo la cabeza ahora. Después estuvo cedido en varios equipos, ha estado en el Betis, estuvo en el Betis una temporada, en Granada ha estado 2 años, en Italia en el Torino estuvo también en el Getafe y ahora estuvo en el Leganés, se ha tirado
4 o 5 años lleva en el Leganés, lleva mucho tiempo en primera división. Por lo que te estoy escuchando entonces, Antonio, corrígeme, el jugador de Cijano... Más el abanderado. El que más por lo que has tenido, que ha estado en Italia y todo. Totalmente, ¿no? totalmente, Rubén Entonces Pérez. tiene ya 30 y algo, ¿no? Sí, está en su etapa ya de 30 y algo, sí. También hay otros jugadores que han estado mucho tiempo por ahí jugando en el Sevilla. Y mira qué satisfacción que además se decía fuera de la escuela también. Efectivamente. Porque es verdad que en tiempo, ahora cuando hablemos de la historia del fútbol, antes de llegar a hablar de lo que hemos hablado, que es muy interesante para todos los aficionados al fútbol, y yo sé que muchas personas que tienen 90, 80, 70 años, le va a agradar que recordemos porque es bonito, es bonito esto que vamos a hablar. Lo que sí te quería comentar es que, aparte de Rubén Estas son Pérez... conversaciones, Antonio, tú puedes... Aparte de Rubén Pérez, que como te he dicho, es el número 1, porque tiene una trayectoria deportiva impresionante, ¿no? Él dice que es el número 1, pero en su tiempo él revolucionó en el fútbol cuando se fue a Sevilla. Rubén Pérez es un fenómeno. Ya. Después está Jonathan Ruiz Llaga, que es un jugador de la escuela también, que aquí en la escuela, en sus categorías de pequeñito, se llevaba todos los trofeos, era un fenómeno, lo fichó el Sevilla. Este Llaga tiene que ver algo con el policía. Efectivamente. Con Manolo Llaga. Su abuelo. Su abuelo. En gloria esté, que no estará su viendo abuelo. Además, su abuelo era un gran aficionado y siempre estaba aquí. Yo no sé si tú regaste con él, pero los que tuvisteis la ocasión y el placer, y yo diría que hasta el honor, de tener la amistad y de conocer a esa gran persona, Manolo Llaga, una persona excepcional y fuera de serie. Así que un abrazo a la familia. Sí. ¿O no es así, Antonio? Efectivamente, era una persona entrañable, ¿no? Y Jonathan, pues, de pequeñito se llevaba aquí todos los trofeos porque era un fenómeno en todo lo que... Y además quería ser futbolista. Me contaba su abuelo, una de las anécdotas, cuando estaba en los juveniles de Lesia, que me contaba su abuelo, dice Antonio, el niño a las 9 de la noche, el sábado ya está en su casa concentrado, porque sabía que el domingo iba a jugar el partido o en Sevilla o aquí en Ecija, y él ya estaba concentrado, que quería ser futbolista de verdad y tenía unas condiciones muy buenas. Se tiró un montón de tiempo en el Sevilla Atlético, no llegó a jugar en primera, pero después lo fichó la Ponferradina en segunda división y se ha tirado muchísimos años. Sigue hablando. Se ha tirado muchísimos años en la Ponferradina y ahora pues sigue jugando y lleva 3 o 4 años en el Puente Genil. Hay otro Miguel, está jugando ahora este año en el Jerez. Hay uno Marino Illesca, que quizás el futbolista para mí de más clase que ha tenido en la escuela. Marino Illesca de pequeñito era un ¿En qué demarcación? Era en el sitio de Xavi o de Iniesta, pero de ese estilo. En el centro del campo, ¿no? Sí, en el centro del campo, organizado. El tipo Cardeñosa, ¿no? Para que yo me sitúe. Sí, de esa categoría. Del señor este que jugaba en Zaragoza, ese estilo, ¿no? Marino era una delicia verlo jugar fútbol tan pequeñito y cómo temporizaba el juego en los momentos, cuando él sabía cuándo tenía que apretar y cuándo tenía que temporizar el juego para que los compañeros se colocaran. Marino ha estado en el Sevilla, llevaba 2 o 3 años en el Sevilla porque se fue ya en juvenil, ¿no? Se fue en la categoría juvenil y ha estado en el Sevilla 2 o 3 años y ahora lleva con esta va a ser 2 temporadas en el Alavés. Y el otro día lo vi yo, lo habían operado, había tenido una pequeña lesión, lo han operado, está muy bien y ya están entrenando y Marino. Y aparte de eso hay muchos jugadores de ESIA que están en segunda B, en tercera, muchísimos jugadores, de los que más están destacando arriba han estado más Jesús Muñoz, que ha estado en el Badajoz, en muchos equipos, está José Manuel, que está en el Villarreal, que ahora lo ha fichado en segunda división, lo ha fichado, ¿qué equipo? Ahora no se me ha ido. José Manuel, que está en un equipo de segunda también, que ha estado 2 o 3 años en el Villarreal también. Vamos, que hay jugadores por todo España. Me estoy sorprendiendo porque, de verdad, yo sé que los que estáis en el fútbol aquí todos los días, que venís al polideportivo, que seguís las noticias a través de los distintos medios de comunicación, radio, prensa y televisión y demás, que os tienen informado y tal, pero yo siempre digo que Ecija, ciudad de pintores, de escritores, de artistas, de arquitectos,
de todas las profesiones, de artesanos de todas clases, de ciudad de toreros, pero nunca he dicho ciudad de futbolistas. Y a partir de hoy voy a tener que decir ciudad de futbolistas por lo que tú me estás diciendo. Yo no sabía que había tantos futbolistas por ahí. Y los que se me estaban olvidando. Bueno, que nos perdonen los que se le está olvidando aquí al amigo Antonio. me estoy acordando de Toni García, que es un futbolista que ha estado jugando en muchísimos equipos, ha estado jugando en Gibraltar, en la Liga Gibraltareña, ha estado también en el extranjero, estuvo jugando fuera de España, ahora está en el Sanluqueño, el año pasado estaba en el Linares. Vamos, Toni García es... ¡Qué barbaridad! Pues yo me estoy desayunando, yo no sabía de verdad, entonces te lo digo sinceramente, porque... Y los que se me están olvidando... pero yo siempre digo eso, nada de torero, de esto, de lo otro, pero nunca he dicho de futbolista, pues de futbolista también. Es verdad que lo vi de mucho referencia a la escuela de fútbol, eso sí, cada vez que sale la ocasión hablo de la escuela de fútbol, porque hombre, la escuela del fútbol municipal... Écijana, que tú diriges junto con todos tus monitores, todo tu equipo y tal, a lo largo de estos 35 años, es un referente no solo de Andalucía, sino de España. Y yo creo recordar, ahora como igual que ahora habéis ido a otra ciudad para hablar del proyecto que vamos a hablar, en su día, creo que se visitó la escuela de mareo de Gijón, creo recordar, correcto, Antonio. Correcto, sí. Y allí se empapaste y la de Lezama, gracias por la corrección, por la matización, perdón, y tal, pero de verdad que de Écija se habla por sus torres, por su patrimonio, por su cultura, por todo lo que he dicho, pero que también fuera de Écija, además de Écija Balompié, que cuando está en segunda A y tal y demás, la escuela de fútbol a nivel de Andalucía y de España tiene un peso específico, Antonio. La escuela, sí, yo creo que sí, vamos. Yo creo, ¿no? Porque... Sí. Mira, la escuela de fútbol... la Andalucía es la que más, durante muchos años más alumnos ha tenido, ¿no? Sí, nosotros empezamos, como tú bien dijiste al principio, con 15 alumnos en el año 87. En el año 2009 batimos el récord con vamos a ver si me acuerdo, 595, y después ya ha ido bajando porque claro, se han ido creando otras sesiones deportivas de baloncesto, balonmano, y entonces los niños... Es que está abierto, antes era nada más que fútbol, pero... Efectivamente, ahora ya hay más actividades de otras clases, modalidades deportivas, afortunadamente, ¿no? Para que se pueda elegir. Efectivamente, y la escuela, pues en las categorías de Alevín y Benjamín somos de las escuelas de Andalucía que más entorchados tenemos, campeones de Andalucía de escuelas de fútbol en categoría de Alevín y Benjamín. En Alevín hemos sido 5 años y en Benjamín tenemos 7, 8 años campeones de Andalucía. La escuela de fútbol ha participado en torneos en Inglaterra, en Portugal, hemos estado en los mundiales de Francia, vamos, que se ha movido también en Inglaterra en el torneo inglés, que iban 4 escuelas de España y 4 inglesas, fuimos los campeones. Vamos, que actividades tenemos muchísimas y por eso nosotros decidimos crear las sesiones de equipos federados en las escuelas, porque antes no las teníamos. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimos niños y pocas actividades, entonces muchos niños lo que les gusta es jugar al partido, ir a los pueblos, desplazarse a los pueblos para jugar, entonces creamos lo que son los equipos federados, tanto de Benjamín y Alevín, y las féminas, que tenemos ahora mismo cerca de 70, 80 alumnas. Este año el equipo senior femenino... Ha irrumpido con fuerza el fútbol. Ha jugado la liguilla de ascenso, y se ha quedado ahí en las puertas. Después tenemos el equipo infantil femenino y el equipo alevín. Son 3 equipos que tenemos femeninos, que el fútbol femenino está cogiendo en toda España y en el mundo entero un auge importante, y nosotros intentamos no quedarnos atrás y fomentar el fútbol femenino aquí en nuestra ciudad, ¿no? Pues muy bien, Antonio. Me estoy acordando ahora, porque estoy rebobinando el vídeo de hace 4 años de conversación que mantuvimos, y me acuerdo que cuando yo te hablaba de la relevancia de la escuela y de los números y de los trofeos que habéis tenido, me dijiste, creo recordar, una cosa parecida a esta: Rafael, vale, todo eso que tú me estás diciendo es importante y nos sentimos muy orgullosos desde la escuela de ello,
pero lo más importante es la formación de los chavales. Correcto. Algo así me dijiste. Correcto. Esa es la filosofía nuestra desde que empezamos. Nosotros dijimos que el fútbol era importante y que le gustaba mucho a los chiquillos, pero lo más importante es la formación integral del niño a través del fútbol. Eso es una idea que cuando comenzamos nosotros, que esto no es mío, esto es de una junta directiva que también lleva muchísimo tiempo, como es Paco Baena, como es Enrique Fernández Jaén, como es muchísimos monitores, Ignacio, Pablo, muchos monitores que... Unas 20 o 25 personas, ¿no? Sí, normalmente somos esos. Y porque esto son muchos niños, muchos monitores, han pasado muchísimos monitores por aquí, y entonces la idea es que el niño se vaya formando como persona a través del fútbol, y esa es que coja los valores importantes que esta sociedad necesita, porque por desgracia esta sociedad en cuanto a educación necesita una inyección importante. Sí, sí. Es que eso hay que recuperar, lo hemos dicho siempre, Antonio, eso es la escuela, porque es escuela, pero tenemos que mandar un mensaje. Yo siempre lo hago en algunos vídeos, ya que has sacado tú el tema y son conversaciones, que la primera escuela es la casa, la primera escuela es la familia. Efectivamente. Es que en los últimos años, 20 años, 25, parte de la sociedad ha extrapolado y ha delegado esa obligación y esa responsabilidad que es la familia de educar a sus hijos, y después en la escuela no, y la escuela es su segunda casa. El niño tiene que venir educado y formado de casa, y después aquí pues seguir inculcándole esos valores que el niño aprendió en casa. Hay una parte de la sociedad que mayoritariamente que sí lo entiende y lo practica y lo hace, pero hay otra parte que no lo hace, ¿es así, Antonio? Efectivamente. Nosotros, a nosotros nos da mucha alegría niños que han estado en la escuela, que ya son padres, que tienen hijos y que te ven por la calle y te saludan y se paran y hablan, y se les nota la educación que tienen. Otro a lo mejor pues, ni te mira o no me comprenden lo que te digo. Nosotros cuando lleguen los niños a inscribirse, a los pocos tiempos ya sabemos la educación que puede traer de sus casas, pero para eso estamos nosotros en la escuela, para inculcarle también dentro de nuestras posibilidades esa educación que se necesita para vivir en una sociedad justa y sana, ¿no? Efectivamente, porque a través de la cultura y de la educación es como las ciudades progresan, las naciones, las ciudades y todos los pueblos, en definitiva, porque sin educación y sin cultura mal lo llevamos, Antonio. Bueno, pues ya le hemos dado un repaso a la escuela, y ahora vamos a darle un repaso también, sobre todo también para la gente joven y de recuerdo para las personas mayores. Todo el mundo recuerda estas instalaciones y sabe que estas instalaciones existen, que fueron las primeras cuando empezó la democracia a principios de los 80. No eran tan grandes porque esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, del Valle, pero ya que estamos hablando de fútbol, Antonio, hay que recordar, yo recuerdo, y valga la redundancia, el primer campo que me llevaba mi padre el chiquitito era el San Cristóbal. Después recuerdo otro campo de fútbol detrás de los pisos marinos, donde ahí están, donde se hacía la feria, y hoy están los pisos que le llaman del Donu. Y después recuerdo San Pablo. No sé si tú, que conoces la historia del fútbol... Ese orden no es así. No es así. Primero es el que tú has dicho, el del va a venir de allí detrás. ¿Ah, ese fue el primero? Antes que el San Cristóbal. Ah, sí. Antes. Oye, pues entonces yo la memoria me falla ahí. Sí, no, yo allí no he visto fútbol. Yo he visto fútbol en el San Cristóbal, que jugaba el Recreativo de Sijano en aquella época. Pues yo he visto Estoy hablando de los años 50 y tanto. Pues yo recuerdo haber visto fútbol. Pues yo allí fútbol, lo que sí había... Y tú eres de mi edad un poquillo más. Rafael, sí, lo que tú vas a ver... Bueno, ¿has visto tu fútbol donde está el campo de fútbol de Lesia? Allí pasaba el arroyo. Sí, claro, hombre, no, yo fui a la calle Cambronera. Allí pasaba el arroyo, yo he jugado allí, chico. Y entonces, aquello era echaban los escombros allí llevaban, porque antiguamente eran los borriquillos que iban con la arena, ¿no? Sí, es que aquello era campo. Era campo y echaban el escombro. Entonces allí, los que organizaban el campeonato local, no los federados, campeonato local, pues limpiaron aquello
hicieron un campo de fútbol, que es el que tú estás diciendo. ¿Y el No, San Pablo? No, No, donde está el San Pablo. ¿Dónde está el San Pablo? Allí aquello era el campo. Sí, sí. Y allí aquello era escombro. ¿Estaba Allí- la fábrica de Clean Vegetal allí al lado? Correcto, correcto. Estaba allí ¿Dónde ahí están los pisos? Bueno, sí, pero ahí fue la fábrica, Sí, fue sí, donde un están poco los después, pisos, porque los campeonatos locales que se celebraban allí, en el campo de San Pablo, que aquello era el campo y que estaba todo lleno de Está escombros. hablando en el 60 y algo, Te estoy hablando del 50 y algo. 50 y algo. 50 y algo. Te estoy hablando del 50. Allí, entonces, hicieron un campo, los que hicieron el campeonato, los organizadores, pusieron unas cuerdas, la gente cogía de los escombros allí ladrillos y se sentaban allí a ver el partido y se jugaban los campeonatos locales. Claro. Yo tengo fotografías Ya, de chiquitillo con mi hermano que jugaba. Yo hago con el botiquín chiquitillo. Ya. Tengo fotografías. Que detrás se veía el chalet de los Cárdenas, la palmera esa larga y todo eso. La Torre de Santiago. Entonces, el Imperial, un equipo que se llama el Imperial, que era el Nani el presidente. ¿Sabes quién es el Nani, no? El que... Vivía en la calle Recogida. Ahí está. Eso. Ese era el presidente. El padre era médico y el padre, me acuerdo yo, que en Casa Vicente, en Puerta Palma, le compró un balón rojo de reglamento, que aquello era en la bomba, y una equipación blanca. Y entonces ese equipo, ¿tú sabes dónde se vestía? ¿Tú sabes dónde tiene la de esto de los muertos? El ocaso. En la barrera, sí. en la barrera que hay allí detrás, por donde Sí. tú vivías. Sí, sí, sí. sí. Celedonio. Sí. ¿Eh? Celedonio. Pues ahí vivía el padre del Guille, Ajá. el padre. Aquello era de vegetal. Y allí donde se vestían los jugadores del Imperial, y de allí salían vestidos, que yo lo he vivido, salían al campo a jugar los partidos. Después lo que es federado, el que yo recuerde, el San Cristóbal. Y después ya en el año 62 me parece el San Pablo. El que había en la feria, ahí había antes un campo de la feria. Yo lo único que recuerdo cuando chico, que allí aquello estaba todo hundido. Lo que se veía era donde estaba el marcador. Donde estaba el marcador, allí es lo que Pues yo en la feria recuerdo haber visto fútbol, Antonio. No sé, y vídeos no existían, o sea que no lo he podido ver en vídeo. Pero recuerdo, bueno, pues serán recuerdos a lo mejor de cuando yo tendría 3 añillos por ahí, yo nací en el 53, pues serían entonces, ¿verdad? Pues el San Cristóbal, y después San Cristóbal, que estaba ahí donde, en la calle Zamorano. Tenía por ahí, Gutiérrez ¿no? el Tejado. El Tejado, efectivamente. Gutiérrez el Tejado. Y después se va allí, en fin, y ya empieza. Vale, pues ya hemos dicho lo de esto. Pero el fútbol en el año 80 y tanto tomó un auge muy importante, que creo con el rey de presidente, creo, recordar. Pero anteriormente, porque claro, el fútbol, la historia del fútbol en Venecia es curiosa, es como el río Guadiana, aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece y tal. Y es que llevamos así años, porque por lo visto la historia viene porque el primer equipo de Ecija Balompié, como Ecija Balompié, se remonta a los años 30, a los años 20, por ahí, ¿no, Antonio? Sí, de Ecija Balompié, mira, que tú recuerdes. yo tengo aquí, yo hice un proyecto hace 6 o 7 años, y en el proyecto venía la historia del fútbol de Ecija, un poco, ¿no? Fui recopilando notas de un lado y de otro, y tengo aquí, como tú bien lo has dicho, dice: la historia del fútbol federado en nuestra ciudad ha sido una constante en cuanto a creaciones y desapariciones de los diferentes clubes como fueron. En el año 31, Atlético Club Balompié. Ese fue el primero. Se fundó. Primero. De lo que yo tengo, del año. Ya, hombre, ya. Y desapareció en el 36, 1936. Duró poco. Después está el Ecija Club de Fútbol, que se creó en el 39 y desapareció en el 41, duró 2 años. En el año 1941, Ecija Balompié, que es el que tú estás diciendo. Ahí empieza ya. Y desapareció en el 47. El Ecija Balompié, que se conoce como Ecija Balompié. 41, desapareció en el 47. O sea, duró 5 años. El Club Deportivo Ecija se creó en el 47, desapareció en el 57, 10 años tuvo ese equipo. Después el Recreativo Exijano, que ha salido 2 veces también. En el 58, en el 61, desapareció. El Ecija Club de Fútbol, que fue el Ecija que para mí es el equipo que mejor fútbol ha hecho en Ecija, por lo menos que yo recuerde. Yo era pequeño, yo tenía 11 años. ¿Ese jugaba en San Cristóbal? En el San Pablo. San Pablo.
Eller, Romero, Vallejo, Quintanilla, Trabaleda, Tomares, Hermosín, Trabaleda, Mauriño, Hermosín, Tomares y Quintanilla. Esos eran los 5 delanteros. Eran jugadores cedidos por el Sevilla y del Sevilla. Pepín Gordillo, la media, habla, te estoy hablando del 61-62 en el San Pablo. Ese equipo jugaba al fútbol. El único jugador que había de EFIA en esa plantilla es Rafa. Rafa, un saludo. Sí, a Rafa. Rafa. Qué grande eres, Rafa. El portero, un pedazo de portero, que era Eller, y Rafa era el otro portero de este equipo. Esto, como te decía, el Lesia Balompié, el Lesia Club de Fútbol en el 61 y en el 65 desapareció, duró 4 años. Después el Recreativo Siano, que vuelve otra vez, que ahí donde yo jugué en competición federal. El Recreativo Siano fue el primer equipo que yo jugué en competición federal, que se creó en el 65 y en el 66 desapareció. Y ya lo que es el Lesia Balompié se creó en el 68, que éramos 5 los fundadores de este equipo, los que decidimos en la Casa de la Juventud, jugábamos allí al baloncesto, al ping-pong, y José Manuel Rojas Coronado, practicante, Salvador Guisado Pardá, Sarvi, Ricardo Sánchez Aguilar, de las gestorías, 3, Francisco González, que vive en Sevilla, que era el sobrino de Enriquito Cano, desde los Plátanos de la calle El Conde, y yo. Allí creamos este equipo, llamamos a toda la gente y se creó este equipo, se llamó a Juan Aguayo, a Paco Baez, a Pepillo Barceca, a un montón de personas para que siguieran cargo de la directiva. Y esta fue la fundación de este equipo en el 68, que todavía existe, el Lesia Balompié, que lo tenemos. Este es el equipo... Y ahí, en esa trayectoria desde esa fundación, Antonio, ¿no ha tenido desapariciones? No. Ha tenido continuidad siempre, aunque ha estado en regional, siempre en regional, tal cual, ya empezó a subir a tercera, de tercera ya pasó a segunda vez, después segunda A. Y ya fue en los años 80, mediados de los 80, cuando lo coge ya Pepe Ray, ¿no? Que se gana en San Juan de Alnafarache, ¿no? Efectivamente. Y a partir de ahí empieza ya una evolución hasta llegar a segunda A. A segunda A, que se tira 2 temporadas, ¿no? Se tira 2 temporadas y ya después... Este equipo no ha desaparecido todavía. Este equipo está ahí, que sigue ahí, este que en los últimos años ha tenido cierta conflictividad y cierta tal, pero bueno, ese no es el tema de los vídeos. Vamos a entrar en eso. Los temas de los vídeos son temas de historia, como estamos hablando y tal. Efectivamente, pues el Lesia Balompié se crea en el 68 y está vigente todavía. Después está el Lesia Atlético, un equipo que salió, que le decían los reverdes, porque eran jugadores que el Lesia Balompié no quería y ellos hicieron su equipo. Pero este duró muy poco, un año, del 70 al 71. Después está el Club Juventud de Esia. Famoso Club Juventud, que salieron muy buenos jugadores y buenas plantillas en los juveniles, las categorías inferiores tenía buenos equipos. Sin embargo, había ahí una discrepancia entre Esia y Juventud, había muchos problemas. Y la verdad que los dos eran, o sea, que las directivas eran estupendas las dos. El Esia eran muy buenos, sí. O sea, está ahí Manolín Cáceres, que eran muy buenos. O sea, yo recuerdo la gente del Club Juventud, porque a mí que ya me pilló de arbitrando equipos. Tú estabas arbitrando, y demás en los campeonatos locales, como tú bien sabes, muchos de ustedes saben, y la verdad que eran gente estupenda, y sin embargo, por lo que fuera, al final se juntaron, ¿no? Al final se unió el equipo. Ahí en el Esia estaba Manolín Cáceres, que estuvo muchos años y ha trabajado incansablemente. ¡Saludos, Manuel! A Manolo. Y también en la otra parte del Juventud pues estaba Fernández Pro, del presidente de una época, Manolo Jiménez, que hizo una labor de entrenador muy buena. Estupenda. Salvador Fernández. José Luis González. Después del Juventud está el Club Deportivo Fútbol Aficionado, que somos nosotros, que es la escuela. El Club Deportivo Fútbol Aficionado se lleva más de... en el 93 yo lo tengo aquí, ¿vale? El Club Fútbol Aficionado era un club donde se organizaban los campeonatos locales. Y después ya empezó a meter un equipo senior federado, lo subió a preferente, y ahí después, cuando el ayuntamiento crean las escuelas municipales, pues el ayuntamiento le cede las escuelas a los equipos. Pero todos esos equipos ya juegan aquí.
El campeonato local. Aquí. El club de fútbol aficionado solamente organizaba el campeonato local de ESIA, Sí. senior, ¿no? Pero jugaba aquí en ESIA solamente. No, pero que no. No, porque esto no existía. No existía. Han jugado hoy en el Valle, han jugado en la Alcarrachela, pues, esto es muy antiguo. Aquí los datos que tenemos del 93, pero esto es más antiguo. Yo cuando dejé de jugar fútbol, que me vine para acá, pues empecé a jugar el campeonato porque el gusanillo, ¿no? Y ya me tuve que quitar. En Villanueva del Rey he pitado yo partidos también. Efectivamente, también. Estaba el campo así con un hoyo. También en Villanueva del Rey. Eso fue de los últimos partidos que yo pité ahí, con 20 y tantos años ya. Sí. Pues entonces, somos nosotros que todavía existimos, el club de fútbol aficionado. El ayuntamiento le da a las escuelas municipales a los clubes para que los gestione deportiva y económicamente, y ahí estamos todavía, dando guerra. Y después de esos años, pues ahora mismo tenemos, ahora vamos a hablar de la estructura actual que tenemos. Espérate, voy a terminar. Vale. Es que no he terminado de los... Perdona. Vale. Después está el ESIA Club de Fútbol, que está vigente todavía, que es el que lleva a Fernando Gajete como presidente. Vale, sí, ese lleva 20 años lo menos, ¿no? Este lleva del año 2007. 2007, 7, 17, sí, no. 14 o 15 años. 14 o 15 años. ¿Vale? Sí. Y después, por último, está el Club Deportivo Las Tijitanas, que se creó en el 15, pero ya no sacó equipo en el 20. Bueno, y otro equipo más que hay ahí, que lo lleva un tal El Rey, ¿no? Pero esto ya es que es el Ciudad del Zoo, que se creó el año pasado, esto ya no lo tengo yo. Vale. Señores, ustedes perdonen, yo sé, igual que Antonio se está sonriendo internamente, pero porque como es tan educadito y tan buena persona, pues no. Yo sé que muchos de ustedes están viendo en sus casas el vídeo, muchos están disfrutando de todo lo que está diciendo, y muchos de ustedes que conocen muy en profundidad, sobre todo ya los mayores, están diciendo, Rafael, hay que ver la incultura que tiene del fútbol. Bueno, para eso me rodeo de personas que tienen el conocimiento, así que no reírse de las cosas que planteo. Sí, Antonio, muchos me dicen, Rafael, hay que ver las cosas que plantea, pero bueno, y otros me dicen, Rafael, gracias por plantearlo porque yo eso no lo sabía, pero a mí no se me ocurre preguntar delante de una cámara esas cosas. Pero tú es que dejaste los hábitos de árbitro, ya de fútbol no, claro, te fuiste por otro derrotero. Me metí en el mundo empresarial y te fuiste por otro lado. Y ya y demás. Y Bueno, efectivamente, el Ciudad del Zoo está ahí el año pasado, cuando el ESIA no participó, porque no le pagó a los jugadores, en la tercera división, pues la cantera todo desapareció. Entonces, José Luis Herray, con su junta directiva, pues crearon, para que estos chavales no se quedaran sin jugar, crearon el Ciudad del Zoo, que ya el Ciudad del Zoo en la federación creo que había participado, estaba inscrito, lo que pasa es que no estaba de alta. Tú has puesto de la llaga, Antonio, y me se viene a la memoria ahora otras situaciones que yo sí viví de cerca, estando yo en Radio ESIA también, como tú sabes que estuve 8 o 10 años colaborando con Manolo Porcé. Manolo Porcé, un saludo. Pero hay que ver que todas estas etapas últimas de ESIA, de menguar, de crecer o de decrecer y tal, siempre han sido por problemas económicos, Sí, claro. Casi siempre han sido problemas económicos. Claro. Y yo pensaba siempre de, bueno, vamos a ver, es que claro, tú llegas a un presupuesto en el año 90, por ejemplo, por poner un caso, o el año tal, resulta, ingresos por taquilla, tanto. Ingresos de derechos de las quinelas, tanto, si había, cuando estaba en segunda etapa o en segunda vez. Ingresos por publicidad estática en el campo, tanto. Ingresos de rifa y lotería, tanto. Ingresos tal. 60 millones de pesetas, por poner un ejemplo, te estoy hablando de cualquiera. Eso es el gasto. El equipo técnico, plantilla, no sé qué jugadores, 80 o 90 millones. Bueno, ya partimos con un déficit de 20, de 15 o de 30. Claro, eso llega un momento, se va acumulando, y claro, el ayuntamiento, pero claro, el ayuntamiento, tú has dicho también antes, claro, el ayuntamiento, ¿qué pasa? Que hace ya a lo menos 50 años, pues, ¿qué ocurre? Que no había otras actividades. Pero claro, hoy está la ciudad muy enriquecida, baloncesto, balonmano, fútbol sala, lo otro. Claro, y claro, y el ayuntamiento también, yo me digo, bueno, ¿y a dónde acudo? ¿Qué es el presupuesto?
porque el presupuesto. Ese es el problema. ¿Estamos? Ese es el problema del fútbol y de cualquier otro sitio. De una casa, si tú cobras 1.000 euros mensuales, tú no puedes gastar 1.500 al mes. Claro. Tú a lo mejor un mes podrás gastar 1.200, pero el otro tiene que gastar 800 para compensar. Y ese es el problema del fútbol. Claro, a esos niveles sí, pero en el fútbol ya de primera y segunda división y tal, no, porque es que hay los ingresos de derechos de televisión. Sí, pero, Rafael, pero mira el Barcelona que está arruinado, el Real Madrid, ya tú el patrimonio que tienen esos clubes. Bueno, arruinado no creo yo que esté, ¿no? Pero es que no pueden, pagarle a Messi, que quieren que Messi de luego es que cobra un dinero. Yo cuando estaba en las empresas activo, tú sabes que a mí el mundo empresarial me ha encantado siempre y he disfrutado mucho. Dice que lo importante, se decía muchas veces, que lo importante en una empresa no era tener patrimonio, que lo es, o tener tesorería, que lo es tener la capacidad de endeudarte. Sí, porque es verdad, porque muchas veces hay empresas que tienen patrimonio y tienen tesorería, pero quieren crecer y piden un préstamo y por las circunstancias aquí no tienen esa capacidad de endeudarte, porque claro, los analistas financieros de las entidades bancarias analizan muchos aspectos a la hora de darte un préstamo, no solamente tu patrimonio, no solamente tu tesorería, sino también tu trayectoria anterior, el proyecto de viabilidad que tú le presentes. O sea, es importante tener, pero lo importante es tener, y eso muchos empresarios y muchas personas del mundo económico saben lo que estoy diciendo y financiero, es tener la capacidad de endeudarte. Y yo no creo que los niveles que estamos hablando de esos equipos tengan capacidad. Pero como quieren tener a Messi, que Messi cobra 100 y pico de millones, pues entonces resulta que tienen problemas. Por eso quieren hacer la liga esa entre el Real Madrid, los equipos grandes y eso. Sí, pero para eso se ha deshecho ya. Sí, pero por ejemplo, el Bernabéu, fíjate que va a ser el mejor equipo del mundo, dice el mejor equipo, el mejor estadio del mundo. Pero claro, eso está muy bien, está muy bien. Yo he visto vídeos de eso, Antonio, del Bernabéu, y eso resulta que ahí hay unas operaciones financieras muy fuertes, pero es que resulta que está planificado de tal forma que no sé en cuántos años se recupera la inversión. Porque están haciendo ahí el campo cuando esté terminado dentro de un año por ahí el Bernabéu va a ser... Bueno, vamos desviando, que estamos hablando de... Esto es lo que pasa en los vídeos, que empezamos a hablar de una cosa. Bueno, vamos a ir a lo que vamos a ver. Ya hemos estado charlando un buen rato, que muchos lo habéis disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo, porque yo no sabía que Antonio venía tan documentado, y con él yo no lo había preparado ni mucho menos. Él venía a hablar de lo que venía a hablar. Lo que pasa es que ya me conoce y dirá, me va a sacar Rafael por aquí, y venía preparado. Yo he visto en los últimos fechas, los últimos meses, Antonio, o semanas, un movimiento en las redes sociales, que es donde yo me veo. Yo antes de acostarme me meto en el Facebook y veo el CIA Web, el CIA 5 días, el otro de, que me perdone, de el CIA al día también, en fin, los periódicos digitales que hay, me meto y los veo, ¿no? Y entonces he visto que había un movimiento y de pronto te veo a ti en Valencia, en el Alicante, en una foto con unas camisetas y tal, y Manolo de Nevalú, Manolo Rodríguez, hola Manolo, que va por ahí volando siempre con los aviones, esto con los aviones, no con los paramotos estos, y Manolo dirá, Rafael, que no, que yo también estoy en la empresa, que sí, pero hombre, yo te veo los vídeos de Decía Vuela, además que vuelan muy bien, ¿eh? Y claro, así me explico, si vuela bien, la empresa también va muy bien. Bueno, va bien porque va y está ahí todo el equipo que está ahí. Un día hice con un vídeo de 3 horas y media. ¿eh? ¿Con él? Con él, sí, allí sentado. 3 horas y media en la empresa. Me explicó toda la trayectoria de la empresa, cuándo empezaron, cómo no empezaron. Además, aquel vídeo tuvo un momentazo que nos vamos a reír, ahora te vas a reír, Antonio. Como esto es en directo, no se edita nada. Esto es un farso de esto, no se edita. Yo podía esto editarlo. Bueno, por un momento ya no podía más, porque yo tomo las pastillas de la atención por la mañana. Y claro, aquí, yo ya la vejiga, yo ya no podía aguantar más. Digo, Manolo, perdona, yo tengo que ir al servicio a misionar. Y digo, bueno, a orinar o a hacer pipí, como queramos. Y me quité el micrófono y me fui, estuve allí 2 o 3 minutos con el móvil, ¿no? Y no corté eso está ahí en el vídeo grabado, ¿sabes? Pero un tío, el Manolo es un tío estupendo, un tío estupendo. Entonces, bueno, a lo que vamos, que he visto el tema y digo, bueno, aquí se está formando un tema
que esto es historia, digo, como los vídeos estos están basados en la historia, pues claro, la historia no solamente, como yo digo muchas veces, los tartésicos, los romanos, los visigodos, la época media, la edad moderna, la edad contemporánea, no, la historia la hacemos día a día, la historia se hace día a día. Y entonces digo, oye, pues esto sería interesante tener la biblioteca encapsulado esto, para dentro de 200 o 300 años, cuando, oye, pues mira, si este proyecto germina, porque los proyectos lógicamente entiendo, tú ahora me vas a decir que sí, porque si no, no tiene sentido, porque empezar un proyecto sin ilusión en que eso tenga un fin feliz y óptimo, pues no, los proyectos no se empiezan con esa idea, se empiezan con digo, pues esto es historia. Y entonces llamé a Antonio ayer, fue así Antonio, no. Efectivamente, ayer me llamaste. Digo, Antonio, yo esto, digo, a mí me gustaría que en los vídeos tuviera esto del Nevaluz, Écija Club Deportivo, Nevaluz es la Unión Deportiva. Nevaluz, porque yo digo, ¿esto qué es lo que es? ¿A ti te importaría que hiciéramos un vídeo y que nos enteráramos todo? Vamos, muchos sabéis de qué va, porque seguís el fútbol muy, muy de cerca, pero ahora hay un gran sector que no lo sigue, como este servidor, y muchos de los que estáis por ahí fuera, lógicamente, no vais a estar siguiendo el tema del Furbonencia. Entonces dice Rafael, pues eso es un proyecto muy bonito, que yo llevo en mente ya varios años germinando, como dije al principio, dice, y parece que ya está cogiendo cuerpo, Antonio, pues explícanos este gran proyecto de unificar, porque claro, ahí tengo entendido que está el fútbol sala, el fútbol aficionado, el fútbol, hay hasta ahora mismo que están pendientes de incorporarse, si lo consideran en su momento o no lo considerarán, que son dos equipos, que tú lo dirás, que creo que es Lecia Balompié y el otro el Lecia Club de Fútbol. El Lecia Club de Fútbol, porque lógicamente esto acaba de arrancar y esto lógicamente ya arrancar habrá tenido mucho trabajo, porque claro, unir toda esa sinergia, toda esa confluencia y que Nevaluz como empresa esté también ahí y tal. Cuéntanos cómo se germina esto, cómo nace esto, arrancando ese proyecto que tú tenías en mente o plasmando documentos, y los últimos semanas o meses, cómo han ido y en qué momento estamos, y el tema del Levante. Bueno. Hasta las 2 de la tarde aquí. El tema viene de hace ya varios años, ¿no? De intentar unificar el fútbol de Écija, que no haya tantos clubes, que solamente haya uno, un representante de Écija, un club, se llame como se llame, ¿no? Eso es la idea de hace algunos años. Tenemos la experiencia de... Sigue hablando. Tenemos la experiencia de que Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, hay poblaciones importantes de la provincia de Sevilla. En Puente Genil también me lo han dicho. Que son muy grandes, son poblaciones de muchos habitantes, que hay muchos clubes y que al final y al cabo, como son ciudades importantes, pero en las categorías donde militan son categorías bajas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos... Para la entidad que tiene la ciudad. Efectivamente. Porque pues, tú tienes ahí Leganés o tienes ahí... Sin quitarle su importancia a esas categorías, claro, que la tienen también. Por supuesto. Muchas. El Leganés, Getafe, está en primera. Entonces esas ciudades tan importantes que son muchas veces, son dormitorios de Sevilla, que tienen muchos habitantes, pues nosotros vamos a Alcalá a jugar y hay 7 equipos, 7 clubes. Y que tenemos que ir casi todos los fines de semana a jugar Alcalá. Cuando no es con uno, con la Peña Bética, con el Mosquito. El Mosquito sí que todavía. Bueno. Anda, el Mosquito no había arriba. Es de los más antiguos, es de los más antiguos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya hace tiempo tuvimos la idea de unir. Tuvimos el verano pasado una reunión con todos los presidentes, estuvimos charlando, la cosa iba bien, pero se quedó eso un poco parado. Entonces, el Fútbol Sala, que es su presidente Manolo Sanz, pues consigue que Nevaluz sea el patrocinador. Que ya era patrocinador del Fútbol Sala, ¿no? Claro, no, corrígeme. Sí. Nevaluz lleva ya 1 año, 2 años que patrocina el Fútbol Sala. Entonces, claro, Manolo Sanz me viene a mí, hace 2 meses o 3 meses, me viene, Antonio, mira, que Nevaluz
dice que está interesado en que unir el fútbol y digo, bueno, eso es lo que yo quiero y es lo que siempre hemos querido, muchas personas de aquí de Écija, ¿no?, del fútbol. Y entonces tuvimos una reunión, habló también Manolo con José Luis Herray, que es el presidente del Ciudad del Zoo. Creo se puso en contacto también con Fernando Gajete, el presidente del Écija Club de Fútbol, y entonces tuvimos unas reuniones donde participamos todos, Fernando nos tuvo, y donde llegamos a un acuerdo de unir los tres clubes, el Ciudad del Zoo, el Ciudad del Zoo, el del Fútbol Sala y nosotros. Hemos tenido varias reuniones, llegamos ya a un acuerdo y ya se firmó en principio un acuerdo entre los tres clubes, el Fútbol Sala, Ciudad del Zoo y la Escuela de Fútbol, siempre y cuando, por supuesto, como es lógico y es normal, yo cada reunión que tenía con Nevaluz y con los otros equipos, pues se lo tenía en mi junta directiva, tenía una reunión, se lo plantaba y al final se decidió. Claro, porque por lo que me estás diciendo, Antonio, discúlpame, sois tres equipos ahora mismo, sí, los que formáis y tal, pero aunque ahora mismo la denominación es Nevaluz, como Unión Deportiva. Nevaluz decía Unión Deportiva, ¿no? Sí, Unión de Fútbol Écijano. Así es, ¿no? Se llama, ¿no? Unión Deportiva. Unión, ¿no?, Deportiva. Nevaluz Écijano, Unión Deportiva. Pero ahora mismo, igual estoy confundido, seguís teniendo autonomías cada uno en vuestras parcelas, es decir, correcto, que Nevaluz ahora mismo no es, digamos, el club, es la marca, digamos, la publicidad. Correcto, es la marca. Es la marca, ahora mismo es la marca. Es la marca. Con lo cual, y la finalidad, y ahora sigue avanzando Antonio, entiendo yo que será que en un momento determinado no sea marca, sino que sea ya un club solo. Y que se esa llame, es la filosofía del proyecto. Y se llame Nevaluz Écija Unión Deportiva. ¿Y va a recoger también secciones de baloncesto, de voleibol, yo de creo que sí. Ellos mira, si no fuera por Nevaluz, fuera por Nevaluz, por la empresa Nevaluz, que es una empresa importantísima, tanto en España como en el extranjero, en Portugal y en Italia, en Perú, en todos los sitios. Nevaluz es la que ha hecho que nos unamos nosotros. ¿Por qué? Porque Nevaluz a nosotros, aparte de seguridad en nuestras cometidas, en lo que hagamos nosotros, porque Nevaluz, claro, él dice, yo deportivamente de fútbol sé muy poco, lo que sé es gestionar. ¿Y el cabecero es Manolo? Manolo, ¿El que está llevando la conversación con usted? Manolo Rodríguez y su hijo Manuel también. Manuel, que está en Valencia. Sí, el que está en Valencia. Y cuando firmamos, el presidente de Nevaluz, que es hermano Juan Carlos. Juan Carlos, cuando firmamos el acuerdo, Juan Carlos es el que firmó y el que nos habló allí a nosotros. Entonces, y de momento habéis firmado para 3 años. De momento, para 3 años. Para 3 años. Para ir ensamblando todo el tema poquito a poco, porque de la noche a la mañana no podemos. Ahora mismo cada club tiene su junta directiva y ahí vamos a ir gestionando. Lo que sí es verdad que en la marca Nevaluz la vamos a llevar. Antonio, para que yo me entere y nos enteremos todos, que algunos, ya os digo, lo sabréis esto muy bien. Vamos a suponer que estamos hablando de una ciudad donde hay 6 o 7 polígonos, pero están juntos unos con otros. Entonces, claro, dice, bueno, pues aquí hay que arreglar las vallas, aquí hay que arreglar los jardines, aquí hay que arreglar las aceras, aquí tenemos que el tema de depuración, de aguas residuales, señalética y tal. Pero ¿qué pasa? Que como están todos unidos unos con otros, pues resulta que funciona. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues, juntarnos todos, y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues, crear una comunidad en cada polígono, o sea, como he hecho aquí, en este caso, la comunidad sería cada equipo de fútbol, que tiene ya su directiva, y ahora de todo eso, crear una intercomunidad, y de esa intercomunidad crear ya una comunidad única de todos los polígonos. Pero en ese proceso,
claro, tiene unos meses y unos años de trabajo hasta que ya esos 5 polígonos se crean cubiertos bajo una sola gerencia, Así va a ser. una sola administración. Así va a ser. Así es. Como lo estás diciendo, tú lo vas a hacer. Bueno, niño, me Sí, funciona sí, a mí el que tarro. listo Es que te he eres, puesto el pues. mundo empresarial para ir yo cogiendo el tema, Mira, Antonio. en el mundo del fútbol, Sí. de las juntas directivas, normalmente, y sobre todo en estas categorías inferiores que somos nosotros, que somos equipos, tenemos un nivel económico muy grande, deportivamente sabemos porque llevamos muchos años, tenemos experiencia, pero para gestionar una empresa, Nevalú a nosotros nos va a ayudar muchísimo en todos los aspectos, abogado, contabilidad, muchas cosas, en cómo podemos conseguir, porque yo es una empresa que, como tú dijiste hace un momento, que habías tenido un vídeo con Manolo Rodríguez, y te contó su historia, la historia de Nevalú, pues nosotros necesitamos un club, también necesita la gestión de una empresa, los conocimientos de una empresa. Eso es lo que nos va a aportar Nevalú, aparte de su publicidad, y es la que ha hecho, y nosotros estamos totalmente agradecidos, la que ha hecho que nos unamos porque nos da a ellos seguridad en todos los aspectos, nos da mucha seguridad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que tú estás diciendo, vamos ahora, estos 2 o 3 años, vamos a ir dando pasos poquito a poco, pasos firmes, el proyecto es ilusionante, es muy bueno, y como tú bien decías, no es el fútbol ya, es que puede entrar el atletismo, puede entrar el baloncesto, puede entrar muchas cosas. Los equipos pueden entrar ese balompié si quieren. Puede entrar, efectivamente, Ajá. Puede entrar todo el mundo. Ahí está, las puertas están abiertas, Ya. siempre y cuando dentro del proyecto. Sí, lógicamente. Que el proyecto fundamentalmente es lo que habíamos hablado antes, es la formación integral del niño a través del deporte. Y además una cosa muy Eso es lo bonita más que me importante. gusta, Antonio, que me gusta muchísimo, porque además aquí lo pone la camiseta, decía en el corazón, es que en Nevalú, Écija, Nevalú, Écija, que Écija no se pierde, No. que Écija no se pierde. Y Unión Deportiva. Y además yo sé que para Nevalú es una satisfacción estar en Écija porque ellos también llevan a boca llena siempre en la ciudad por de Écija. supuesto. Nosotros estuvimos el otro día en Valencia para firmar con el Levante y estuvimos en la empresa, que yo es impresionante, la empresa en Paterna, eso es impresionante. ¿Por qué hemos hecho con el... Un día vamos a hacer un vídeo allí, porque un día Manolo me lo dice. Porque Rafael, yo- un día vamos a ir a Valencia y a Portugal, me parece, a hacer Sí, vídeos sí. de eso. Nosotros estuvimos allí y nos enseñó las instalaciones, aquello es impresionante, aquello es... Entonces, ya me he ido un poquillo. No, eso, hablando de la importante de la gestión, de Sí, la que lo que decía que el proyecto es ilusionante porque también lo fundamental de todo esto es la formación integral del niño a través del deporte. No fútbol solamente, porque después puede ser baloncesto, puede ser otra disciplina. Efectivamente, otras disciplinas. Entonces, vamos a ver si... Aquí tengo yo. Esto es un proyecto deportivo, 15 equipos, hay 15 equipos ahora mismo. 15 equipos, 15 ahí. equipos, hay 400 jugadores y jugadoras, hay 50 técnicos, todas las categorías, 1000 personas implicadas. El tema es que vamos a tener, aparte de los entrenadores, los segundos entrenadores, fisioterapeutas, vamos a tener preparadores físicos, ¿me comprende? Que no es un equipo, venga allí, que cada uno va a tener su parcela y los medios necesarios para que el rendimiento y el niño esté bien cubierto, ¿me comprende? Y el ir rebajando un poco la parte de técnica y tal de las directivas ahora mismo que cada uno tiene y cogiéndolo Somisur, el Écija de Unión Deportiva Nevalú. y tal. Nevalú, ¿qué es lo que he dicho? Somisú. Perdón. Bueno, también una empresa importante Bueno, de Écija, ya está. de Manolo. Saludo a Manolo Morejón, saludo cordial, Manuel. También una empresa muy Importante, sí. importantísima durante muchos años. ¿Estamos? Además que ha colaborado siempre con nosotros. Siempre, Manolo siempre ha colaborado con nosotros. Hay buen tejido empresarial en Sí, Écija. en Gracias Écija, a Dios. en las gracias a Dios. empresas son... Sí. Y el Nevalú. Perdona, Rafael, sé lo que me ha preguntado y te lo voy a contestar. El tema es que ahora mismo las juntas directivas
están cada uno con sus clubes, Vale. pero se va a formar una junta gestora de los 3 clubes y de Nevalú para ir formalizando y ¿me comprendes? Lo que tú estabas diciendo antes. De la comunidad y entonces llega un momento dentro de 3 años que si todo va bien, que con esa idea se hace, que toma de mí, ya esas directivas individuales de cada club se va a ir formando ya en una sola, donde estarán representadas todas. Eso ya los asesores jurídicos crearán los documentos necesarios, y las personas que más conocen y tal y cual. Pues la verdad que es muy bonito, Antonio. Sí. La verdad que está. Y esto tú lo tenías tú en la cabeza de hace tiempo. No, esto ya yo hace años. El verano pasado nos reunimos, como te he dicho anteriormente, con todas las directivas, con todos los presidentes y parte de algunos directivos en la empresa de... Sí, pero yo voy más atrás, Antonio, discúlpame. Yo sé que tú eres muy modesto y no te gusta hablar de estas cosas, pero no, esto lo llevabas esto es un proyecto de hace 6, de 8 mucha gente, Rafael. Esto es un proyecto de mucha gente pero que ahora estás tú encabezando ahí, ¿no? Yo no estoy encabezando, yo soy uno más, Rafael. Manolo... No, digo no ahora, digo hace 6 años, 8 años cuando lo tenías. Yo tenía un proyecto para cómo se debía de llevar el fútbol de ESIA, viendo la situación económica de la ciudad, del ayuntamiento, porque el ayuntamiento antes colaboraba mucho en cuanto al fútbol, porque claro, había un equipo, había solamente un club y eso, y porque también las condiciones de los ayuntamientos eran diferentes ahora. Sí, no, ahora con la crisis que tenemos y con la pandemia y todo esto. Entonces, desde el 2007 no levantamos cabeza con la crisis entonces económica. Lo que sí es verdad que nosotros necesitamos, para este proyecto, estas instalaciones son buenísimas, pero necesita reforma de estas instalaciones, porque hay muchos clubes, no solamente los nuestros, sino los de Lesia Club de Fútbol, ¿no? Y que no podemos entrenar en un equipo de fútbol 11, no puede entrenar en medio campo. Claro. Necesitamos que aquí tenemos lo que es el campo que es maravilloso, pero que ahora mismo tiene muchos años y necesita una remodelación. El campo de Albero que ese campo, si estuviera de césped artificial, pues tenía un desahogo muchísimo. Porque ahora mismo aquí hay 3 campos, hay 2 de césped artificial. 2 de césped artificial y el de Albero. El de Albero que lo lógico no quiere nadie ya, los niños están acostumbrados a eso. Y se estará luchando con la Casa Grande, con la Delegación de Deportes, para que, en conversaciones para que en un futuro próximo, lo antes posible, sea también de césped, ¿no? Efectivamente, a ver si puede sacar de césped. Ya le daría... Claro, y también arreglar que lleva más de 14 años, este césped está hecho polvo, vamos. Está mal, ¿no? Sí, y entonces, claro, este año he sido yo el encargado de hacer la relación de los equipos donde tenían que jugar cada uno y eso. Y todo el mundo quería jugar en ese, por supuesto. Yo tenía que ir rotando. E incluso algunos decían, pues a mí me pone, aunque sea a las 7 de la tarde. Pues Antonio, insistí que todo lo que sea bien para la ciudad, todo lo que sea bien para la ciudad, necesita las instalaciones, más instalaciones. Mejorar la que hay, pasa igual con las piscinas, que ya vamos a hablar de las piscinas, ya se ha sacado concurso público y tal, pero bueno, el año pasado por el COVID no hubo piscinas ni de verano, ni para los mayores, la cubierta. Vale, el año pasado fue... Pero este año, pues resulta que los niños y las personas que tienen necesidad se tienen que ir a Herrera, se tienen que ir a Estepa, se tienen que ir a Osuna, se tienen que ir a La Luciana, se tienen que ir... Y hemos perdido el año que no se tenía que haber perdido. Bueno, ya afortunadamente el otro día parece que ya se ha aprobado, parece ser, según he escuchado, que ya se ha hecho la concesión administrativa a una empresa y parece ser que ya a partir de, no sé si de diciembre o de enero, de febrero, lo desconozco, disculpadme, pero porque yo he de oída por la calle, parece ser que ya la piscina cubierta empezará a tener movimiento otra vez y por supuesto ya para el verano que viene la piscina, es lo que yo he escuchado. Es lo que yo he escuchado, no sé si será así. Aquí el polideportivo, hombre, se están haciendo cosas, se están arreglando muchas cosas y se están haciendo, pero que esto es muy grande, ¿eh? Efectivamente. Y a mí me lo vas a decir, ¿no? Y tú que has sido gerente. Y aparte de eso, ya creo que le toca al césped. El césped porque es que estamos amontonados ahí en los entrenamientos. Y una cosa importante que quería comentar es que este proyecto, dentro de este proyecto, tiene una oferta para todos los niños de ESIA que quieran jugar al fútbol, aunque no tengan nivel.
nosotros vamos a hacer un campeonato local en las diferentes categorías para que el niño que no pueda jugar en un equipo federado porque todavía no tenga nivel, porque los niños, sabes tú, que cambian de un año a otro. Retomar lo de los años 70, que yo evitaba entonces. Efectivamente, que se ponía el San Pablo así. Efectivamente, Ciudad de Sol, San Fuencio. Pero de categoría pequeña, ¿vale? Sí, de categoría de niños, porque... Sí, retomar aquello, pero en categoría... De categoría de... una idea muy bonita. De infantiles, que la oferta es que todo el niño que quiera jugar al fútbol va a tener un campeonato, una liga organizada a medida para ellos. Efectivamente, para que el niño le guste jugar al fútbol, pero a lo mejor dentro de lo que disfrutan los padres y los familiares y los abuelos. Hombre, los abuelos no, sobre todo los abuelos disfrutan, Antonio, con los nietos, Sí, y ustedes también con... Sí, nosotros disfrutamos mucho también. Bueno, pues sigue entonces, ahora mismo vaya a estar así, va para seguir el hilo de la conversación. Cada equipo va a tener tal, y va a ir eso menguando hasta que llegue dentro de 3 años, y la gestión también va a ser individual, o ya la gestión la coge directamente Nevalú. No, la gestión la llevamos, Deportiva. La gestión la lleva cada club, cada junta directiva lleva su gestión. Se habría hecho un cuadrante, una viabilidad. O sea, eso estará ya, o se está haciendo, eso o de momento esto es conversación. Esto estamos ya, cada club estaba gestionando, ya está captación de chavales, de todas las categorías. 3 años pasan rápido, Antonio. Bueno, ya, pero escúchame, nosotros ahora mismo la gestión y tú dirás, tú méteme en mi presión también. No, si yo no, a mí la presión no me asusta. Yo ya muy mayor. La me la pongo yo solo. Yo soy muy mayor para tener ya gestión. Te pasa igual que a mí, ¿no? Para tener presión. Escúchame, lo que te quería comentar es que la gestión de los clubes lo llevamos nosotros. Lo que sí es verdad es que vamos a estar, los problemas que tengamos nos los van a gestionar ellos, porque son profesionales de eso. Porque ellos tienen sus profesionales y nosotros tenemos para hablar con el abogado de ellos, con el contable, con todo eso. Nosotros llamamos... Pero en el día a día no hay un día al mes que se junte, porque claro, ellos tienen también sus responsabilidades con la empresa. Por supuesto. Y el abogado tendrá sus necesidades y el economista sus necesidades. No va a estar tú descolgando el teléfono. No, nosotros eso lo haré una vez al mes, digo yo. Semanalmente tenemos una reunión. ¿Cuánto? Semanal. Mañana, por ejemplo, tenemos reunión nosotros los presidentes y vamos a apuntar. O sea, ¿sois 4? ¿Cuántas personas sois? Ahora mismo es José Luis Ray, que es el presidente del Saerzo, Manolo Sanz, que es de ellos. Somos los 3. ¿Y por parte de ellos? Por parte de ellos ahora mismo nada. Nosotros ahora nos reunimos y necesitamos, y pasado mañana vamos a tener otra reunión con la abogada de ellos, con Mónica Vascón. Ah, sí, Mónica. ¡Hola, Mónica! Hace tiempo no te saludo. Entonces, y Fernando Pérez, que también está allí ahora, ¿no? Fernando Pérez es un monstruo. ¡Fernando! ¡Hola! Fernando hace unos vídeos y es un fenómeno. Sí, ese me gana a mí por goleamos. Fernando hace un vídeo. Yo no he llegado a Sevilla y él ya ha ido a China y ha vuelto. Es un monstruo, Fernando, es un monstruo. Buenos fichajes. Cinevalú. Y eso, que mañana tenemos otra reunión y semanalmente nos reunimos y vamos anotando las cosas para ir preparando ya la temporada esta, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya. Bueno, estupendo, Antonio, pues la verdad que es muy importante, de luego tiene que ser una satisfacción. Yo por eso digo, es una alegría que lo que nos está explicando Antonio, porque yo lo había escuchado, pero ya escuchándolo con lo que él lo ha explicado, como lo bien que lo ha matizado todo, la idea esa de que en 3 años y tal, que si algún club más se quiere agregar en el transcurrir de estos 3 años y tal, de verdad es una idea maravillosa. Como cijano te felicito a ti y a todas las personas que estáis ahí alrededor. Felicito lógicamente a Nevalú, porque yo sé que para el mundo empresarial también son momentos difíciles, porque la crisis es la crisis. Afortunadamente hay empresas que la crisis la afecta menos que a otras, y bueno, Nevalú, pues mira, si ha dado el paso siguiente, es una empresa ciana, no ha tenido que venir de fuera, que tú sabes, muchas veces tienen que venir empresas de fuera a estas cosas, y bueno, hay que aplaudirlo y como ciano agradecerlo. Todos los proyectos que sean por y para el bien de la ciudad, pues hay que agradecérselo, reconocerlo
y aplaudirlo. Y por supuesto, bueno, pues que la ciudad se tiene que volcar y a ustedes que estáis ahí, que sigáis, que continuéis. Yo sé que a ti te pasa igual que a mí, vamos, yo creo que con la edad pues uno se va calmando, se va relajando, porque es lógico, no tiene uno el músculo ni los huesos cuando uno tiene 20 años. Que yo me acuerdo cuando yo era joven, tenía 12 y 15 años, yo he llegado a pitar 3 partidos seguidos en el San Pablo con lluvia y con frío y tal. Yo me metía a las 9 a pitar y terminaba a las 3 partidos seguidos. Y yo ahora doy una carrera de aquí a allí y ya me ahogo, o sea que es imposible. Bueno, pues es que... No me río porque te has agachado ahí para poner el dedo, dice ahí las rodillas. La rodilla. Ay, cuando dicen los mexicanos, a mí me lo dice un mexicano, dice Rafael, a partir de los 50 años, porque aquí decimos que las casas viejas todas tienen goteras, ¿no? Bueno, yo por ejemplo tengo pastillas para la tensión, pastillas para lo otro, yo tengo 3 o 4 pastillas ya. Y los mexicanos dicen, o por ahí en Sudamérica dicen, que a partir de los 50 empezamos a irnos, a morirnos a base de pellizco. De pellizco. Y es verdad, me ha agachado igual en la rodilla. Bueno, Antonio, pues muy agradecido, muchas gracias de todo corazón por ese proyecto que habéis iniciado. Nos animo a que sigáis adelante, que llegue a su fin. Y mira, si este vídeo que estamos haciendo hoy en julio del año 2021, eso llega a su fin y tal, y sigue incrementándose y entra el baloncesto y entra los otros equipos y tal, y dentro de 5, 6, 8 años, pues este proyecto Nevaluz Écija Unión Deportiva y tal, y todas las camisetas y todo lo que todo es uno, pues mira qué vídeo más bonito para la historia. Sí. Y si no, pues dirá, bueno, pues mira, hubo una serie de personas que se intentó, que lo vean, pero que al final, pero bueno, que en eso no vamos a pensar, vamos a pensar en positivo. Positivo, claro, totalmente. Hay que pensar un proyecto en que no va a llegar a buen puerto. No, eso no. Pues nada. Pero pues, esto tiene mucha base y mucha consistencia y antes de pues terminar... yo ya he dicho todo lo que he dicho, ya te he dado las gracias a ti y a todas las personas que estáis alrededor de este proyecto, le he dado las gracias a Nevaluz. Y si se ha quedado cosa en el tintero o algún reconocimiento, agradecimiento, matización, aclaración o cosas que quiera decir, bueno, pues ahí tiene a todas las personas que están viendo en los sofares de sus casas, que nos están escuchando por Radio Safa o tal, que le diga lo que tú te apetezca, que te salga de en primer lugar, agradecer a Nevaluz, por supuesto, que ha sido la impulsora para que nosotros nos unamos, ¿no? El Nevaluz empezó con el fútbol sala, ahora está con el fútbol femenino, el fútbol masculino, fútbol 7, fútbol 11. Agradecer a Manolo Sanz, que fue el que me llamó para unirnos, a José Luis Rey, que también está por la labor y también nos reunimos constantemente. Y agradecerlo porque yo creo que este proyecto, como dije anteriormente, es muy ilusionante, yo creo que va a llegar a buen fin y nada más, saludar a todos los que te siguen, que son muchísimos. Siguen a ustedes, a mí no. Bueno, a tus vídeos, que son maravillosos. Pero los vídeos los hace interesantes. Sí. Écija, su historia, su cultura, su patrimonio y las personas que tenéis la amabilidad, la gentileza, la deferencia y que invertéis vuestro tiempo en explicarnos todo lo que nos explicáis. Pero tú eres el alma mater de esto, porque yo lo que hago es agacharme la rodilla, quejarme. Tú eres el que tiene la idea y que eso, quiera o no, tiene un sacrificio, tiene una disciplina que tienes que buscar a las personas, preparar las cosas y después uno de los vídeos que me gustó mucho un día fue, he visto muchos vídeos he visto tuyos, no porque tengo mucho cosas que hacer, ya 400 pero el de los caballos que iba por Poesia es precioso. Ese es muy bonito. Que se ve paseando toda la ciudad por Elcia, hay dos. Muy bonito. Ese gustó mucho por ahí fuera, y sobre todo los países de Sudamérica y de americanos, a ver. También porque iba por toda la ciudad. Hicimos uno exterior y otro interior. Sí, bonito los vídeos. Enhorabuena, pues nada, Antonio. A todos ustedes. Un abrazo. De parte de don Antonio y de este servidor, el abrazo virtual de todo corazón. Muchas gracias. Viva Écija, vivan los ecianos, las ecianas, estéis por donde estéis, viva Andalucía y viva España.